Hola, bienvenido, gracias por estar aquí. En esta sesión hablaremos de manera rápida, pero tratando de puntualizar algunos aspectos importantes, acerca de las aplicaciones de la topografía en diversas ramas de la ciencia. Aquí comenzamos. Vamos a dedicar esta sesión a revisar algunas de las aplicaciones, no son todas, pero algunas de las aplicaciones más importantes de la topografía. No solamente en la rama agrícola, sino en ciencias y tecnologías independientes. Y vamos a analizar estas que están enlistadas aquí: agrimensura, hidrología, construcción, arqueología, geografía, espeleología y minería como pues, algo muy cercano, oceanografía y agronomía, que ese ya será el caso de ustedes. La agrimensura, pues propiamente es la medición de terrenos, sobre todo con fines legales. Obviamente la topografía nos da las herramientas para hacer este tipo de trabajos de manera fluida, rápida, eficiente y sobre todo precisa. Antaño se medían los terrenos utilizando sogas, utilizando cintas, pero desafortunadamente, sobre todo en el caso de terrenos que tienen un relieve muy accidentado, que tienen pendientes o inclinaciones muy fuertes, pues la cinta cometía errores. Además de que, bueno, no cometía errores, sino no daba la medición que se necesitaba. Además, era muy caro sin el equipo topográfico apropiado, que es lo que actualmente domina. Era muy caro porque había que realizar demasiadas limpiezas en el terreno. Entonces, ha venido a revolucionar la agrimensura de una manera impresionante. La hidrología se encarga del estudio del flujo de agua en la superficie terrestre. Eso nos permite desarrollar los planos topográficos macro que sirven para la delimitación de cuencas hidrológicas, saber, digamos, hacia dónde corre el agua, como se dice coloquialmente, y pues en base a eso y en base a otras técnicas de hidrología se puede calcular qué tanta agua recorre una cuenca hidrológica. Es una de las aplicaciones que tiene para esta rama de la ciencia. En la construcción, pues ni se diga. Obviamente en obras civiles o de arquitectura, hablemos de puentes, hablemos de carreteras, es necesario conocer tanto trazos, distancias como niveles. Y en edificación, digamos, urbana, desde casas hasta edificios, la correcta nivelación, la definición de inclinaciones apropiadas es indispensable, si no nos pasa, aunque no fue el origen topográfico, pero tendremos edificios como la Torre Inclinada de Pisa, ¿verdad? Allá fue un asentamiento, pero es el tipo de detalles que hay que cuidar mucho en la construcción. En la arqueología, de hecho, recientemente se descubrió un sitio arqueológico maya que pasa, digamos, toca una parte del trazo del Tren Maya, del proyecto del Tren Maya. Y se descubrió en medio de la selva, no porque anden ahí revisando. En este caso, para la arqueología, existen técnicas con sonares o con ultrasonidos, con ondas, que permiten hacer exploraciones sin tener que llegar al terreno, sino simplemente logra la resonancia pasar por materiales relativamente ligeros como es la vegetación y detectar ciertas formas que están cubiertas por vegetación y por polvo. Entonces, la arqueología se ha apoyado mucho de la topografía, sobre todo de la topografía de alto impacto, pero también en exploraciones. En ciertas cuestiones ayuda el saber si ya se tiene explorada una parte de un sitio arqueológico, como ha sucedido por ejemplo en Monte Albán. Saben hacia dónde pueden estar ciertos edificios que hacen falta según la tradición de cada cultura. Y dicen, bueno, aquí nos falta un edificio donde vivían, por ejemplo, los sacerdotes,
no puede estar tan lejos del centro ceremonial. Y a través de los trazos han encontrado la ubicación de algunos sitios que buscan, algunas construcciones que buscan dentro de algunos sitios arqueológicos. La espeleología y minería, que son ciencias parecidas con una pequeña diferencia. Ambas estudian espacios transitables que existen debajo de la superficie terrestre. La diferencia es que la espeleología estudia las cavernas, es decir, los que ya existen, y la minería, pues no, sino se encarga del trazo apropiado y seguro de obras subterráneas. Y para ambos casos es indispensable, es una herramienta de facto, de hecho es una materia tal cual, topografía de minas, es una materia de la carrera de topografía, y es indispensable el conocimiento de topografía, porque además de todo, pues debajo de la tierra no existen nuestros comunes orientadores, que puede ser el sol, que puede ser alguna montaña. Debajo de la tierra no te das cuenta exactamente hacia dónde te estás dirigiendo. Por eso la espeleología y la minería se apoyan como una ruta, como una guía inamovible de la topografía. La oceanografía, pues hay quien va a decir, oye, pues la superficie del mar, no, bueno, no es la superficie a nivel del mar, no es la superficie de contacto del agua, sino la superficie inferior. El relieve oceánico que ha permitido hacer grandes estudios y está prácticamente explorada la gran mayoría del relieve oceánico, no todo, hay espacios muy profundos a los que no se ha podido llegar, pero que la topografía eventualmente proporcionará las técnicas apropiadas, necesarias, para explorar absolutamente todo el relieve oceánico. Y también, pues esto ha permitido detectar fallas oceánicas que provocan movimientos telúricos y pone en observación ciertos lugares en los cuales cualquier movimiento tectónico detectado a través de la topografía en cuanto a su aplicación hacia la oceanografía o la geodesia también, pone lugares en estudio para la prevención de catástrofes como la que tuvimos hace algunos años, los tsunamis. Hay que tener ciertos focos de atención y han sido detectados en parte con ayuda de herramientas topográficas. Y finalmente, lo que veremos en un tema más adelante que ustedes ayudarán también, en la agronomía. En la agronomía sirve para muchísimas cosas, tanto cuando se va a conservar el estado natural, como cuando se va a intervenir, que es en la mayoría de las cosas. En una explotación agrícola necesitamos conocer las pendientes apropiadas, necesitamos conocer las superficies exactas para, sobre todo las superficies para calcular volumetrías de insumos o calcular también horas de trabajo necesarias para ciertas explotaciones, entre otras cosas. También para medir la eficiencia de nuestros tratamientos, pues necesitamos conocer pues, la superficie del terreno. Es importantísimo para saber la densidad de nuestra producción. En el trazo de obras hidráulicas es indispensable las herramientas de nivelación. Vamos a saber trazar pendientes o conocer pendientes naturales de terreno. Sobre todo en el caso de canales es importantísimo, nos permite dimensionar apropiadamente los canales de una obra hidráulica o conocer también los materiales necesarios de una línea de conducción o el dimensionamiento apropiado de vertederos. Entre otras cosas, la topografía auxiliada de la hidrología logra determinar también volúmenes apropiados, aunque no está indicado en la diapositiva que elaboré, pero el tamaño apropiado de una obra hidráulica, como una presa, es indispensable la topografía para digamos, este uso, esta utilidad. Vamos a mencionarlo tal cual, la construcción de una presa, que es una obra civil, pero es de aprovechamiento agrícola. Y además de todo, necesita estudios hidrológicos, necesita estudios topográficos de impacto ambiental
En fin, necesita muchísimos estudios y uno de ellos, indispensable, es el de topografía, nivelaciones, y nos sirve para el cálculo, les mencionaba hace rato, de volumetrías. Hasta aquí algunas de las aplicaciones más importantes de la topografía. No son todas, pero son las más relevantes para nuestro caso. Si tienes alguna duda, puedes repasar el video cuantas veces quieras. Y si aún así continúan, puedes externármela a través de los mecanismos que ya conoces. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Cuídense mucho y hoy más que nunca, no se amontonen.